Muy queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado, a propósito de los trabajadores contratados a distintas horas y que todos recibieron un denario, les comentaba cómo en realidad el cielo es misteriosamente al mismo tiempo salario justo y regalo generoso. O dicho de otra manera, nuestra salvación es totalmente obra y don gratuito de Dios, pero al mismo tiempo es fruto de nuestra colaboración y recompensa por nuestra respuesta libre al llamado del Señor. Las lecturas de este domingo tratan especialmente este segundo tema, el tema de la responsabilidad personal en la obra de la salvación, en la obra de la redención, el tema de la respuesta a Dios nuestro Padre con palabras y con obras. San Agustín ya lo expresaba de una manera maravillosa. Aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La prueba de esta libertad que el hombre tiene es su capacidad de convertirse del mal al bien, de pasar de la maldad a la bondad y también al contrario, su capacidad de pervertirse, de pasar del bien al mal. Por su libertad el hombre no es esclavo de su fatalidad. Nadie está irremediablemente ligado al bien o al mal. Nadie es esclavo de su pasado. Este equilibrio no fue fácil tenerlo en Israel. A veces se acentuaba la responsabilidad comunitaria y como ahora también en ocasiones se acentúa la responsabilidad personal. Son los dos elementos que hay que saber conjugar. Hemos escuchado cómo el profeta Ezequiel quiere deshacer las falsas ideas y fatalistas que sus contemporáneos tienen del pecado y de la salvación. Los israelitas en el exilio murmuraban e iban diciendo: nuestros padres comieron uvas agraces y nosotros sufrimos la dentera. Es decir, nuestros padres pecaron y nosotros estamos sufriendo las consecuencias. El profeta se opone con gran fuerza a este modo de pensar diciendo: Dios no castiga a los hijos por la culpa de sus padres o a los padres por la culpa de sus hijos. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su propia vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Jesús ilustra esta misma verdad a sus oyentes de hace 2000 años, a los que estamos en este tercer milenio, en la parábola de los dos hijos enviados por el Padre a trabajar en su viña. Algunos judíos, y en especial fariseos, esperaban que el Mesías viniera a confirmar el cómodo esquema: la salvación es para los que pertenecen al pueblo escogido y no para los paganos o para aquellos pecadores públicos que se han apartado de las normas de nuestro pueblo. Para Jesús no basta ser hijo de Abraham, no es suficiente reclamar los privilegios de sangre o de pertenencia a instituciones o a ritos. La salvación es una cuestión personal que se decide por la actitud que tomamos ante Dios y ante el anuncio del Evangelio de Cristo.
Dios quiere que todos los hombres se salven. Todos somos llamados a la salvación. Nadie está excluido, excepto el que quiera excluirse. Dios puede hacer hijos de Abraham de las mismas piedras, es decir, de los pecadores más insensibles. Por esto, el publicano salió justificado del templo y no pasó lo mismo con el fariseo. Jesús nos dice que proclamarse públicamente creyente sin vivir con sinceridad el compromiso cristiano es mentirle a Dios, como el hijo de la parábola que le dice sí al Padre, pero luego no va a trabajar en la viña. Actitud peor que la de quien dice que no va, pero sí va a trabajar donde el Padre lo ha enviado. No podemos mantener la hipocresía de vivir un divorcio entre fe y costumbres, entre teoría y práctica. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial. Pero no nos engañemos creyendo que Jesús alaba sin más a los pecadores públicos, a los que vocean su ateísmo o su libertad de costumbres, cuando asegura que las prostitutas y los publicanos llevan la delantera. Se refiere a los pecadores arrepentidos, a los que hacen caso a la palabra de Dios y cambian su vida. La descalificación de los fariseos y sacerdotes no les viene de parte de Jesús por ser creyentes, no, sino por no practicar lo que dicen que creen y por no arrepentirse de su hipocresía crónica. Jesús alaba a las mujeres públicas que, como la Magdalena o la pecadora de los 7 demonios, se convierten en mujeres ejemplares. Jesús alaba a los publicanos que, como Mateo, lo dejan todo para seguirlo, o como Zaqueo, que devuelve con creces todo lo robado y da la mitad de sus bienes a los pobres. Estos son los hombres y mujeres públicos que Jesús alaba. Cuánto mal ha causado en nuestra historia el divorcio entre la fe y costumbres, entre la teoría y la práctica. Son muchos los documentos de la Iglesia que nos recuerdan y nos reprochan que una de las causas del ateísmo de mucha gente o de su alejamiento del influjo del Evangelio se debe a que muchos de nosotros, los que nos profesamos cristianos, en lugar de reflejar a Dios con nuestro comportamiento, lo ocultamos y hasta lo deformamos. Ese mismo divorcio entre fe y vida también lo practican aquellos que, reduciendo su religión a algo individualista, a algo intimista, diciendo públicamente y a veces hasta con burla que ellos no van, pero a escondidas, sin que nadie los vea, en la hora definitiva, buscan a Dios, piden auxilios espirituales a su iglesia. Siempre quieren vivir su vida cristiana como si fuera algo intimista y se burlan de aquellos que practican la fe, pero ellos, en el momento supremo de su vida, también quieren ser practicantes. Dejémonos interpelar por la palabra de Cristo para asumir nuestra propia responsabilidad y dejar de echar la culpa a los demás. Es cierto que el medio ambiente, la herencia que hemos recibido,
las presiones sociales y muchas realidades nos pueden condicionar, pero recordemos que somos seres libres y que ningún fatalismo nos debe atar. Si nuestra vida pecadora o nuestra fe hipócrita, sin obras de justicia, nos tiene alejados del reino de Dios, el Señor está esperando nuestro regreso, nuestro arrepentimiento. Si el qué dirán o los prejuicios sociales nos han atado a una fe vergonzante y vergonzosa, ya es hora de que vivamos nuestra libertad religiosa, porque la libertad religiosa depende más de nuestra actitud interior que de las leyes externas. Acerquémonos a Cristo, modelo y prototipo del hombre libre, y aprendamos de Él la verdadera libertad ante la ley y las tradiciones, las instituciones y ante las multitudes. Y Él siempre sabe dar razón por qué se siente libre. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado.